Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. El tema que estamos considerando, ¿cuál es? El perdón. El perdón, muy bien. Así que vamos a abocar un poquito más a conocer qué es el perdón. Cuando hablamos de perdón, o hemos el domingo pasado tratado algo del perdón, no se trata solamente entre un hermano y una hermana, o entre dos hermanos. El perdón va a la esfera de la familia, donde después hay que perdonar al esposo, a la esposa, a los hijos. Hay una variedad de personas y de circunstancias donde debemos ejercer y ejercitar el perdón. Nuevamente vamos a leer otro pasaje de las Escrituras. Hemos leído alguno el domingo pasado, pero ahora vamos a leer, dice en Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Se acuerdan que el domingo pasado leímos? Porque Pedro le hace la pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? 70 veces. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿verdad? ¿Usted está animado, yo estoy animado a perdonar hasta 70 veces? 7. ¿Vieron? Nos ponemos. El tema del perdón, ¿es un tema fácil? No hablamos siempre del perdón, que recibimos el perdón de Dios. ¿No es un tema fácil? Claro que no. Porque toca nuestra interioridad, nuestro egocentrismo, nuestro ego dolido, lastimado. Eso se trata del perdón. O a veces cuando perdonamos, necesitamos cuando agredimos a la persona, necesitamos también pedir perdón y ser perdonados. Leemos entonces Mateo capítulo 18, versículo 15. Algunas maneras y formas de pedir perdón. ¿Estamos todos? 18, 15. Ahora sí. Se baja el tiempo. Por tanto, dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debe hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces es una forma de hacerlo personalmente, no divulgarlo. Hacerlo de forma personal. Si realmente queremos pedir perdón y ser perdonados. Si te oyere la persona agredida o la que te agredió, has ganado a tu hermano. Mire que impresionante, como yo lo demuestro. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si no te oyere, ¿qué hago? Está bien. Que Dios lo ayude. Normalmente no usamos la palabra, ¿no? Pero que Dios te ayude. No, es un tema de preocupación y un tema de ocupación. A todos nos cuesta perdonar. A todos nos cuesta perdonar, evidentemente. Pero a quien no le cuesta perdonar, ¿a quién es? A nuestro Dios. Dios es amplio en perdonar. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, y es el amor de Dios el que hace esto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero el versículo 7 dice: ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el tema del perdón y de la reconciliación es un tema de preocupación y de ocupación. Y dice la Escritura que si no te oyeren, no lo dejes así. Busca 2 o 3 testigos para que estén presentes en lo que se está hablando. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, fuera de la iglesia. El gentil no tenía acceso a la sinagoga.
no era uno del pueblo, no era uno de la comunidad. Él le dice, ¿cómo? Gentil y publicano. Era el desprecio que tenían a esta gente. No debe ser nuestro caso. El otro pasaje, rápidamente, versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Si alguno tiene memoria de los números, calculen esto, 10.000 talentos. ¿El talento cuánto pesa? ¿Sabe cuánto el valor del talento cuánto es? No se lo voy a decir para tarea para el lugar de ustedes. No, yo tampoco lo sé. Pero era mucho. Versículo 25. A este que debía 10.000 talentos, era un deudor, ¿qué hace? Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Terrible, ¿verdad? La deuda se pagaba de esta manera. Hoy en día hay naciones donde una persona puede ser un estafador y andar libre por la calle como si nada. Hacer una compra con cheques y el cheque usted no cobró ni el primero. Y no pasa nada. Otros países tienen una legislación mucho más severa. Siempre recuerdo dos casos en la historia en cuanto a pagar deuda. ¿Cómo se cobra? Qué severo esto, ¿no? Y se le va a vender al hombre, vende a su mujer a los hijos. Qué mal que está esto. Era el sistema de esclavitud que había. Hasta que pagase esa deuda. El caso de los Oaklender, ¿se acuerdan del caso de los Oaklender? Esos dos hermanos que mataron a sus padres. Huyeron, en un momento huyeron, y nadie supo más nada de ellos. ¿Dónde estaban? Desaparecieron del mundo. A raíz, fíjese cómo son las cosas, ¿no? Cómo es la justicia, de un cheque emitido sin fondos. ¿Saben quién lo emitió? Uno de los Oaklender. ¿Dónde estaba? Vivía en Bolivia. ¿Saben qué hicieron las autoridades? Fueron a buscar al estafador que emitió un cheque sin fondos. Cuando fueron a buscar, ¿quién era? Este hombre. Buscado por Interpol por la muerte, por el asesinato de sus padres. Y lo trajeron, lo extraditaron y fue preso. Fueron presos por el crimen, pero fueron buscados porque habían estafado y había que pagar esa deuda. ¿Qué legislación? En otro caso, muy rápidamente lo comento, en Chile, un ex criminal nazi vivía como si nada pasara, acusado de crimen de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Director de uno de los colegios más importantes de Chile. Emite un cheque sin fondos y va a la policía a buscarlo. Cuando lo buscan, lo identifican. ¿Quién era? El criminal nazi buscado por Interpol, por la CIA, por todos. ¿A dónde va ese hombre? A juzgarlo en Israel. Mire, hay que pagar la deuda. Cuando no se paga, salvo en algunos casos como el nuestro, uno puede andar como si nada. Entonces, dice que tomaría 10.000 talentos. ¿Pero qué ocurre? Dice, bueno, está bien, no puedes pagar, bueno, vendemos esto, a otra cosa. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, pagámelo como puedas. Dijo, está bien, listo, no me debes nada. La deuda quedó cancelada. Y este hombre saltaría de alegría, ¿no? Dice, qué bueno haber sido perdonado para conocer lo que es el perdón y poder usar el perdón para otros. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto dice? 100 denarios. ¿Él cuánto debía? 10.000. 100 denarios, ¿cuánto es? El 1%. Miren, qué diferencia.
Y haciendo de él, o sea, haciendo de él, ¿qué es haciendo de él? Agarrándolo del cuello. Yo me supongo, ¿no? ¡Pagame! ¿Vas a pagar o no vas a pagar? Si no pagas, te mato. Y si te mato, no te pagas más, ¿no? Entonces, estaba la disyuntiva de matarlo o no matarlo. Haciendo de él, tomándolo, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma palabra que usó él cuando debía 10.000, ahora el otro le está diciendo lo mismo, suplicando de la misma manera. Versículo 30. Mas él, ¿qué dice? No quiso. No quiso. Sino fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Decía su señor que había perdonado los 10.000 talentos. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33, si quieren márquenlo. Esta es una ley en la cual todos tenemos que estar ejercitándonos. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tema el perdón, ¿verdad? Qué terrible. A veces queremos ser perdonados. Y yo no sé por qué no me perdonan, pero a veces nosotros no perdonamos. Y hemos mirado algunos comentarios que hemos hecho, y casi terminando con la clase estamos hablando cuáles son las bases del perdón. ¿Cuáles son las bases del perdón? La base del perdón, en primer lugar, ¿qué tiene que haber para poder ser perdonado? Arrepentimiento. Esta es una palabra que está medio en desuso. ¿O no? Ustedes dicen, che, me arrepiento de haber hecho esto. Me arrepiento de haber hecho este mal. Muchas de las personas que han crecido económicamente y en la fama, casi en el epílogo de su vida les preguntaron, usted ha hecho, qué buen cantante que es, qué maravilloso, la fortuna que hizo, etcétera, etcétera, cómo lo reconoce todo el mundo. ¿Tiene algo de que arrepentirse? No tengo nada de que arrepentirme. Autosatisfacción. No tengo nada que arrepentirme. Muchas veces nosotros hacemos un montón de cosas que esto es producto de un corazón insensible. No sé cómo los otros gentiles, dice Efesios capítulo 4, creo que versículo 17, que tienen el corazón endurecido, entenebrecido a la mente, ajenos de la vida de Dios por la dureza que hay en el corazón. Usted no tiene que ser así. Le escribe el apóstol a la iglesia de Éfeso. El arrepentimiento surge de lo que somos y qué hemos hecho. Leemos el Salmo 51, 3 y 4. Rápidamente, movemos un poquito las páginas de nuestras Biblias, así nos ejercitamos, y dice ahí el salmista, Salmo 51, versículos 3 y 4, qué actitud, hermanos queridos, hermanas, ojalá que nosotros tengamos la misma actitud. Dice el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No lo podemos borrar. Está ahí siempre. Tengan en cuenta esto. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué percepción espiritual que tenía David. Cuando miramos lo del hijo pródigo, que hemos estado estudiándolo, tuvo que ocurrir esto en su vida. Primero tuvo que producirse este proceso que se llama arrepentimiento.
el arrepentimiento viene por la culpa. Yo tengo una culpa, ¿y cómo me saco esta culpa? ¿La guardo en un rincón y algún día esto se olvidará y todo? ¿Saben que no? Porque mi pecado está siempre delante de mí, dice el salmista. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento en la Biblia? Es lindo que se habla de arrepentimiento, pero ¿qué significa? El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Pues si bueno, obré mal. En el caso de Judas se dio cuenta que obró mal, ¿sí o no? Sí, se dio cuenta, pero no se arrepintió, se dio cuenta. Entonces, no pasa solamente con limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Dios. No solamente la perspectiva nueva de Dios, sino de uno mismo y del mundo. Implica, por lo tanto, el arrepentimiento apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Pero el hijo pródigo se arrepintió. Junto con el arrepentimiento vino algo más. ¿Sabe qué fue? La confesión. Siempre es bueno buscar en la Escritura qué significa esto, aunque lo conocemos, pero a veces no sabemos explicarlo, o en el diccionario. El mismo salmo que estábamos leyendo, el Salmo 51, el versículo 7, 51:7 dice el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Es una confesión. Se arrepiente y ahora confiesa y pide. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Algunos pueden creer que puede andar por la vida con la culpa sin creer que eso trae graves consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? En primer lugar, consecuencias espirituales. Dice el salmista, cuando hemos leído: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo el pecado. ¿A quién le está confesando esto? A Dios. ¡A Dios! El hijo pródigo, cuando se arrepiente, dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra mis hermanos y contra ti. Contra el cielo. ¿No? ¿Cómo es? Contra el cielo. Contra el cielo. ¿Qué significa contra el cielo? Y contra Dios. Claro, esta palabra es un hebraísmo que se utiliza para mencionar a Dios. Entonces, dice: Padre, en primer lugar, he pecado contra Dios. ¿Nos damos cuenta de esto? La gravedad del pecado. Podemos estar mal con un hermano, tener una discordia con ellos, estar desavenidos, pero el primer pecado no es contra el hermano. ¿Contra quién es? Contra Dios. Por lo tanto, tengo que confesar mi pecado ¿a quién? A Dios en primer lugar. Y si la confesión es de corazón, entonces ¿a quién más tengo que confesar mi pecado? A la persona querida, a la persona, el cónyuge, el hijo. A veces hemos sido injustos en nuestro trato con nuestros hijos. ¿Usted le ha pedido perdón a su hijo alguna vez? ¿Se lo ha pedido? ¿O todo lo que hizo, no, soy tu papá y hace lo que yo quiero? No. Muchas veces tenemos arrepentidos de actitudes que la carne y todo y la ansiedad nos lleva a veces a ser injustos. Pero ¿cuánto tiene? Tiene 4 años, no se da cuenta, pedirle perdón. Si tiene 4, si tiene 3, si tiene 2. Si tiene 15, 20 o 30, pedirle perdón. Perdona a tu hijo, perdona a tu esposa, perdona a tu esposo. Porque lo único que restaura, ahora vamos a mirar, es el perdón. ¿Tan importante es el perdón? Es un tema realmente maravilloso. Seguimos adelante. Entonces, un pasaje más, Proverbio capítulo 28, versículo 13. Porque los saludo acá, pero no los leo y son aleccionadores para nuestras vidas.
Miren qué texto que tenemos ahí en Proverbios. 28. Proverbios 28, versículo 13. ¿Lo tienen todos? Si no lo tenía marcado, subrayelo. Dice, el que encubre sus pecados, no prosperará. increíble, no crecerá, no prosperará. Es decir, quedará estancado. No hay movimientos. Es como el movimiento de una cuenta bancaria, si usted no va depositando, queda ahí, aplastada. Pero miren lo que sigue. Más el que los confiesa. ¿Y qué más dice? Y se aparta. ¿Alcanzará qué cosa? Misericordia. Misericordia. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? El significado bíblico de confesión se refiere a cuando una persona hace declaración o reconocimiento de un error. ¿Para qué lo hace? Para sentirse libre de conciencia y también de reconciliación con Dios. En la Biblia se habla de cuando los individuos pecaban y para perdón de las faltas confesaban sus pecados a Dios para ser perdonados y que no cayera el castigo sobre ellos. Arrepentimiento y confesión. Muchas veces en nuestras prédicas era una práctica que uno, por supuesto, para conocer la persona que había entendido el mensaje y por ahí había aceptado a Cristo, dice, levante su mano, uno era otro. Yo me acuerdo de una época donde todos levantaban la mano. Pero muchos de ellos no habían entendido nada. Como uno levantó la mano, también la levantó. La única forma es cuando uno habla con la persona que escuchó el mensaje, hubo arrepentimiento y si hubo confesión. Cuando se produce esto, que son las bases del perdón, podemos ver los resultados del perdón. Y con esto esta mañana terminamos. ¿Cuáles son los resultados del perdón? El pecado que hizo con nuestras vidas. ¿Nos acercó a Dios o nos alejó? Evidentemente le hemos dado las espaldas a Dios y hemos vivido como hemos querido o como queremos. En tiempos de conflictos o cuando las cosas se van de las manos, nos acordamos de Dios. Hay una guerra. ¿Y qué hace? ¿Qué pregunta la gente? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hay una enfermedad, una epidemia. ¿Y dónde está Dios? Hay un accidente. Y decimos, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos. ¿Y hemos tenido cuenta en Dios? Evidentemente Dios obra por senderos misteriosos. Pero no podemos echarle la culpa, porque es habitual que nosotros cuando nos pasa algo le echemos la culpa al otro. ¿No es así? Ah, sí, pero por él. ¿Por qué no te congregas? Ah, porque aquel hermano me miró feo. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no estudias la Biblia? Porque me fue mal en un examen, no estudio mal la Biblia. Creemos que todo se garantiza. Que yendo en los caminos del Señor todo va a ser fácil. Tenemos con la confesión, el arrepentimiento de la confesión, tenemos en primer lugar el perdón de los pecados. Hablamos con respecto a Dios, pero reconstruimos con nuestro cónyuge, con nuestro amigo, o que era mi amigo, con mi hermano, mi hermana, reconstruimos la relación, con algún familiar lejano en el cual estamos distanciados. Por eso vamos a ver los resultados del perdón, muy rápidamente. En primer lugar, cuando se produce el arrepentimiento y la confesión, saben que hay reconciliación. Le estábamos dando la espalda, ahora ¿qué hacemos? Damos un giro, lo que se llama conversión es un giro de ¿cuántos grados? 180 grados. Pues si hago 360, vuelvo a ir para allá, ¿no? Vuelvo a dar la espalda a Dios. 180 nomás, no se pase de los grados. Vamos a salir. Reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Cuando nos perdona Dios. Y cuando esto se produce, hay un cambio inmediato y completo de nuestras relaciones con el Señor.
No es así. Antes le veía como un Dios místico, lejano. ¿Qué le puede tener el anciano de días? Pero lejos que está. Cuando el Señor le pide, Señor, enséñanos a orar. Es decir, vosotros oraréis así, da un modelo de oración. No quiere decir que tenemos que repetir la oración tal cual, que tiene un contenido maravilloso. Tendríamos que estudiar una vez, en algún momento, la oración modelo del Señor. Y habla Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, dice, pero está hablando también de perdonar. De perdonar nuestros pecados. De volver a constituirnos como hijos de Dios. Somos los hijos adoptivos de Dios. No somos hijos de Dios cuando nacemos, cuando venimos a este mundo. ¿O sí? ¿Somos hijos de Dios? No, somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Él en el arrepentimiento y confesión. San Juan 1:2. Léelo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. 1:12. Bueno, sí, pensé que era 14. 1:12. Mas a todos, no a algunos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad de ser llamados como hijos de Dios. Entonces, cuando Dios nos perdona, tenemos un cambio de actitud. Nos reconciliamos con Él. En lugar de hostilidad, de guerra, de lucha, hay amor y aceptación. En lugar de enemistad, hay amistad con Dios. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 9. Rápidamente, y quizás nos vayamos con este. Como toca tiempo, terminamos, ¿está bien? Segunda Corintios. Este fue un caso bravo, un caso serio en la iglesia. Pero mire qué dice el apóstol. Segunda Corintios, perdón. Este es el caso de inmoralidad en la iglesia. Segunda Corintios, gracias Ana. 5:9, ahora sí. Por tanto, dice el apóstol, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Está hablando a la iglesia, pero ser agradables con Dios. Ser agradables, ya no enemistad. Efesios capítulo 2, versículo 6, otro pasaje más. Gálatas, Efesios, después viene Filipenses, versículo 6. Miren qué maravilloso. Lo que produce la reconciliación. Este es un pasaje maravilloso, ¿no? De Efesios, capítulo 2. Pero el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué dice que nos resucitó? Estábamos muertos. Muy bien, hermano. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Biológicamente no. ¿Uno puede vivir sin Dios en este mundo? No. ¿Puede vivir sin Dios? ¿Sí o no? Sí, hay muchos. Sí. Hay muchos que viven. Hermano, Sí. no tenga miedo. Muchas personas viven sin Dios. ¿Saben qué es una persona atea? Sí. Ateo es sin Sin Dios. Dios. No quiere decir creo o no cree en esto. Una vez hablé con un señor y me dice, yo no creo en Dios, solamente creo en lo que dice la ciencia. Entonces usted no es tan ateo, usted cree en la ciencia, tiene su religión en la ciencia. Y la ciencia la creó. Y veo que se enojó, no le gustó. Dice entonces el versículo que leímos, juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted tiene un lugar en los cielos. Cuando adoramos al Señor, cuando hablamos con Dios, ¿dónde estamos? Entramos en su presencia. El otro pasaje, Colosenses capítulo 1, estamos vueltos a un par de hojas, después de Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 20. La reconciliación. Qué lindo la reconciliación, ¿verdad? Acá hay muchos matrimonios. Nunca se pelearon, ¿verdad? Nunca se enojaron.
Entonces le pasa como a mí. Pero qué linda que la reconciliación. A veces estamos enojados, decimos, ¿por qué? Y no queremos dar el paso atrás. No. Nos ponemos así, video con otro. Que venga, perdonarme. Venga, pedir perdón, ¿no? Se pone así, ¿no? ¿Por qué tengo que ir yo? Que venga ella, que venga él. Y mientras esperamos eso, ¿qué ocurre? ¿Se detiene las agujas del reloj? No. Se para la agujitas y dicen, uy, se paró. Hasta que nosotros nos decidamos, sigue avanzando. Antes que se ponga el sol, dice. Claro, pero muchas veces el sol sale, se va a poner, sale, y estamos en la misma postura. Porque somos duros las personas. Y lo peor es que sufrimos. Sí. ¿O no? ¿Qué es el orgullo? Sí. ¡Claro! Porque nuestro ego está herido. Y miren lo que dice este pasaje, capítulo 1, versículo 20 de Colosenses. Y por medio de él, reconciliar consigo, o sea, con él mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Resultados del perdón, reconciliación. 4 son. Miramos el otro, toco el timbre. El resultado del perdón trae purificación, limpieza del alma, limpieza de la mente, un cambio de actitud. Cuando Dios nos perdona, hay un cambio inmediato, pero la esencia misma del perdón es nuestra restauración. ¿Restauración a qué? A nuestra posición original delante de Dios. ¿Qué quiere decir? El pecado ha deteriorado nuestra relación con Dios. Las personas sufren de enfermedades y un montón de situaciones anormales por causa del pecado. Enfermedades psicosomáticas. De todo tipo. Psicosomáticas, espirituales, etc. La pandemia ha traído un problema terrible a muchas personas psíquicamente, el encierro. La imposibilidad de comunicarse con otros, tener la libertad de salir, no salir, ha traído problemas gravísimos. Los resultados se van a ver en poco tiempo. Pero el resultado del perdón es la purificación. Dios nos restaura al ideal divino. ¿Cuál es el ideal divino? Dios tiene en mente cómo nos creó y quiere que andemos de esa manera. El pecado ha destruido nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Ahora Dios tiene que reconstituirlo. ¿Cómo lo hace? Primero, mediante la reconciliación. Segundo, por la purificación. ¿Cómo se logra la purificación? O podemos decir santidad. Te digo mejor, la palabra santidad. ¿Cómo somos más santos cada día? ¿Cómo podemos ser? Nos ponemos la coronita acá y somos santos. Apartarnos del mal. Apartarnos del mal, ¿qué más? Hacer las cosas bien, ¿qué más? ¿Podemos hacer esto por nosotros mismos? ¿Saben qué? Cuando somos perdonados por Dios, no solamente encontramos la reconciliación, sino que hay algo importante que dice Efesios. Somos, dice, nos pone un sello. Sellado. ¿El sello de qué? Del Espíritu Santo. Hermanos queridos, hermanos, yo puedo decir, bueno, hoy voy a empezar a andar bien porque no me gusta el control que tengo, pero empiezo a caminar, ponen palos en el camino y tropiezo y empiezo. Me acuerdo de mi hermano, mi hermana, de mi amigo, de mi amiga, de Dios. Nos enojamos. No podemos cambiar. ¿Quién puede producir ese cambio? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Entonces fíjese los privilegios que tenemos. Dios nos equipa y nos capacita a través del Espíritu Santo para que pueda haber nosotros ese cambio. Leemos un pasaje más. Primera Juan capítulo 1, versículo 9. Fíjense lo que dice ahí. Sí, primera de Juan
1:9, primera, ¿no? De Juan dije primera, Sí. capítulo 1, versículo 9. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, qué texto este, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer entonces? Confesar. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, dice, Él, el Señor, es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar los pecados del otro, no, nuestros pecados. ¿Y qué más? Fíjese, limpiarnos de toda maldad. Resultados del perdón. Base del perdón, arrepentimiento y confesión. Resultados del perdón, reconciliación y santificación. Puede ser que haya alguien que no pueda disfrutar esto, no puede vivirlo. ¿Cómo hacerlo? Primero, yendo a la fuente, a la palabra de Dios, confesando. Saquémonos esa carga, vamos a ver si esto trae, qué consecuencia trae. Pues bueno, si no perdono, no lo veo más, ¿qué me importa? Puede ocurrir eso también, ¿no? Sí. Entonces no lo veo más, ¿qué me importa? Sí que nos importa. Porque la carga va a estar siempre. Vamos a ver si el perdón libera o el no perdonar esclaviza. Esclavitud y libertad es el tema que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Si hay alguna persona que todavía no ha confesado sus pecados a Dios, si no se ha reconciliado con su hermana, con su hermano, con su esposa, con su esposo, es el momento de hacerlo. Tome el valor y el coraje para que así sea y sea bendecido de parte de Dios. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, gracias por este tema tan importante para nuestra vida como es el perdón. Que lo podamos vivir y aplicar cada momento de nuestra vida para ser bendecidos y para crecer, no quedarnos estancados espiritualmente, sino crecer espiritualmente. Que podamos seguir meditando en tu palabra y que al regresar a nuestros hogares tu paz y tu bendición sean con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, gracias hermanos y hermanas. Bendiciones.